Han accedido muy pocas personas. Vamos a esperar unos minutos, pero un preámbulo breve de un par de minutos nos servirá de compás de espera para ellos. Me retrotraigo a lo que expusimos en las postrimerías de la clase del día el jueves, cuando hablábamos de la clasificación de la sucesión mortis causa. Dijimos que básicamente hay una visión cuatripartita de la sucesión mortis causa, puesto que se habla de sucesión mortis causa título universal, de sucesión mortis causa título particular, de sucesión mortis causa voluntaria potestada y de sucesión mortis causa intestada o legal. Habíamos expuesto que la sucesión mortis causa título universal se produce cuando se transmite la totalidad del patrimonio y lo ejemplificamos metafóricamente con la traslación en bloque o en cascada. Recordamos que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones, y cuando esa transmisión se hace en su totalidad, estamos hablando de herencia, y la persona que la recibe es el heredero. Pero también la sucesión puede ser a título particular, cuando se traslada un bien o algunos bienes, pero no la totalidad del patrimonio. En este caso hablamos del legado y de la persona que lo recibe, cuya denominación es legatario. La diferencia entre heredero y legatario reside pues en que el heredero es sujeto de la transmisión total, mientras que el legatario es sujeto de una transmisión parcial. Hay una sucesión voluntaria o testamentaria, que es la que vamos a abordar este día, que se concreta cuando el causante, cuando el autor de la sucesión, que se llama, como lo dijimos en la clase anterior, causante de cujus o de cuyus, cuando el titular del patrimonio designa específicamente a las personas que lo van a suceder a través de un vehículo específico que se llama testamento. Y lo contrario es la sucesión intestada o legal, cuando una persona, por circunstancias de diversa índole, no determina mediante el testamento quién lo va a suceder. Entonces la ley asume una actitud presuntiva, presume la voluntad del causante y hace un enunciado de los que lo van a suceder. Pues yo creo que ya es el momento de exhibir nuestro temario para que entremos en materia, ¿verdad? Ya estamos con la visión de nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar, como les decía hace unos minutos, de la sucesión voluntaria o por testamento. En los 3 primeros numerales hacemos una evocación histórica muy breve y puntual del advenimiento del testamento. En las primeras fases del desarrollo humano, obviamente, no había testamento. Me refiero a épocas primigenias, probablemente el periodo cuaternario, en donde lógicamente no había ordenamiento jurídico y había muy poca distancia en la escala zoológica entre el hombre, Paranthropus erectus, el Homo habilis y otros seres de la escala zoológica, ¿verdad? Entonces, el ser humano, para obtener satisfactores y prevalecer, tenía que relacionarse, colectivizarse con sus semejantes, porque un solo individuo no hubiese podido hacer frente a
las vicisitudes del entorno, ¿verdad? Por ejemplo, no habían cazadores individuales, porque era más fácil que un dinoterio, que un mamut, los hiciera presa, ¿verdad? Entonces, habían manifestaciones colectivas de la caza, ¿verdad? Se dice, con algún fundamento paleoantropológico, que los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la recolección de raíces. Cuando obtenían estos satisfactores, la carne verbigracia la distribuían dentro de todos los miembros de la colectividad y las raíces también. Entonces, estábamos en presencia de la propiedad comunal sin ninguna orientación ideológica, porque obviamente en esa época no cabía hablar de esa temática. Era una propiedad colectiva derivada de un aglutinamiento de personas que resolvían sus problemas de manera no se podía particularizar, sino los pocos seres que le pertenecían, sus hachas, sus armas o sus amuletos. Eso era lo que se distribuía dentro de la comunidad y se llamaba sucesión legítima. Y cabe señalar en este momento que pese a la magnificencia de muchas culturas de la Edad Antigua, como los mismos griegos o como los persas o todas las culturas babilónicas, los hindúes, los hebreos, incluso los propios germánicos, no arribaron al advenimiento del testamento. Ya hemos dicho hasta la saciedad que la cultura jurídica por excelencia fue la cultura romana, y fue dentro de ese contexto donde surgió el testamento, porque dentro de la cultura romana existía un carácter individualista de la propiedad. Debemos recordar que básicamente era una sociedad estratificada. Por un lado había una clase dominante que eran los patricios y una clase dominada que eran los plebeyos. Había una clase oscilante, ¿verdad?, entre ellos que eran los clientes. Y debemos recordar también que la familia estaba organizada de una manera muy especial. Estaba presidida por el pater familias, que era un pequeño monarca doméstico porque era el que ejercía como sacerdote doméstico, él era el que prevalecía en las ritualidades, además era juez porque imponía severas sanciones a quienes alteraran el orden doméstico, y cuando él fallecía había una determinación o predeterminación de quién lo iba a suceder, que era el hijo primogénito, ¿verdad? Recordamos cuando hablamos del usufructo que había un problema con la esposa, ¿verdad? Porque sobre todo en el caso de los patricios, ella no se podía quedar en desamparo, entonces se le transmitían los bienes, pero no en propiedad, sino en usufructo. Quienes detentaban ese poder eran los hijos, y el que manejaba la comunidad era el pater familias, y él era el que designaba a través de un testamento a su sucesor y distribuía los bienes. Entonces es pues en el derecho romano donde surge el testamento, que era realmente muy parecido a los testamentos de nuestros días. Cuando cae el Imperio Romano, en la primera etapa de la Edad Media, se diluye, casi que se extingue el carácter individualista, por cuanto que recuerdan ustedes que el dominio tenía dos vertientes: el dominio directo, que era el del señor feudal, ¿verdad?, y el dominio útil, que era el del vasallo, del balbacino, del balbazor. Y ellos realmente tenían una propiedad precaria porque lo que producían, pues tenían que canalizarlo por el diezmo para la Iglesia Católica y casi la mitad de la producción para el señor feudal. Entonces ahí la verdad es que hubo una etapa en la que los testamentos desaparecieron, pero renacieron con la Iglesia Católica y el derecho canónico, ¿verdad? Porque en esa época principalmente la Iglesia Católica fue fastuosa, ¿verdad? Habían personas muy acaudaladas, ¿verdad? Los cardenales, obispos, que formaban parte de la clase dominante. Entonces ya surgió el testamento, o mejor dicho, resurgió con el derecho canónico. Ahora veamos qué es el testamento. Y yo les pido,
por favor, que abramos nuestro código a partir del artículo 934. A partir de ese título, de ese artículo, da inicio el título segundo, que regula lo atañedero a la sucesión testamentaria. Fíjense que la palabra testamento tiene una procedencia latina, su etimología es latina. Algunos dicen que procede de las voces testatis mentis, que significaba testimonio de la mente, y testivus mentiu, que supuestamente aludía a la presencia de los testigos. Parece que la etimología relacionada en una segunda oportunidad, vinculada a la presencia de testigos, es la más efectiva. Pero respecto a la definición de testamento, veamos lo que dice el artículo 935 de nuestro código. Por favor, abran. 935. Fíjense que este precepto es muy sencillo, elemental casi, pero es muy claro. No se pierden galimatías ni en lucubraciones alambicadas. Dice el artículo 935 lo siguiente: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por lo cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Aquí las tres características básicas del testamento. Hay otras a las que vamos a aludir seguidamente. En primer lugar, es un acto puramente personal. La persona que ordena un testamento, la persona que otorga un testamento, tiene que hacerlo de manera personal. Acude ante el notario y él es el que dicta su última voluntad. No puede delegarla, decirle a su hermano o a su papá: miren, fíjense que yo tengo que otorgar testamento, pero voy a estar muy ocupado, vayan ustedes en mi lugar, los voy a instruir. Eso no se puede. Es un acto personal, para empezar. Luego, dice el artículo que estamos comentando que es de carácter revocable. ¿Qué es revocar? Revocar es dejar sin efecto algo. Yo tomo una decisión, emito una instrucción o una orden incluso, pero después medito o reflexiono y la dejo sin efecto. Revoqué la orden, revoqué la instrucción. Entonces el testamento es esencialmente revocable. No está escrito en piedra, ¿verdad? Sino que yo puedo variar de opinión y dejarlo sin efecto y dictar otro testamento, ¿verdad? Entonces es revocable y mediante el mismo yo determino qué van a hacer de mis bienes para después de mi muerte. Entonces, los tres elementos que la legislación guatemalteca le atribuye al testamento es que es personalísimo, revocable y mortis causa, porque produce efectos para después de la muerte. La siguiente temática es la que está regulada o enunciada en el numeral 3, que se refiere a la libertad de testar. Está regulada en el artículo 934, que les pido yo que lo traigan a la vista. Dice artículo 934, libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio del testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Es decir, en primer término, se requiere que quien otorga el testamento tenga capacidad de ejercicio. Ya estudiamos oportunamente que la capacidad es una facultad dirigente de la personalidad que permite a una persona intervenir en una relación jurídica. Si lo hace a través de un representante, está haciendo uso de su capacidad de goce, pero si lo hace a través de sí mismo, como lo determina el artículo 8 del Código Civil, entonces está haciendo uso de su capacidad de ejercicio, que es la que se requiere para ordenar un testamento. Y la libertad es que se puede disponer de los bienes por medio del testamento a favor de cualquiera, dice el artículo. Pero como no hay conceptos absolutos, sino que siempre habrán excepciones, hay algunas excepciones que limitan, que condicionan la libertad de testar. Son las incapacidades para testar
que están reguladas en el artículo 945, que yo les pido que por favor lo vean. Dice el artículo 945, incapacidades para testar. Están incapacitados para testar el que se halle bajo interdicción. Ya sabemos que la interdicción es una declaración judicial que determina que una persona no está en uso de sus facultades mentales. Entonces, si una persona ha sido declarada por un tribunal luego de agotar todo el procedimiento correspondiente, si es declarada en estado de interdicción, no puede ordenar su testamento. En segundo lugar, tampoco puede el sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito. Es decir, el sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra sí pueden otorgar testamento cuando pueden darse a entender por escrito, y no pueden cuando no pueden darse a entender por escrito. Y en tercer lugar, el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Una persona acude con el notario y no ha sido declarada en estado de interdicción, pero no ha sido sometido a ese proceso. Pero el notario lo examina en el momento que va a ordenar su testamento y advierte que no está en uso de sus facultades mentales y volitivas, porque el notario tiene que hacer constar eso en una de las cláusulas. Dice, estamos reunidos en un solo acto, el testador, que es fulano de tal, a quien determino en uso de sus facultades psíquicas y volitivas, a mi juicio. Claro, él no es un estudioso de la conducta humana, pero hay circunstancias que se advierten y que se aprecian fácilmente, ¿verdad? Para decirlo en términos coloquiales, ¿verdad? Uno puede saber cuando una persona no está en sus cabales, ¿verdad? Entonces él dice, no, aquí me voy a meter en un problema, mejor yo no autorizo este testamento, y suspende la actividad. Esas son las incapacidades para testar. Es capaz civilmente, repito, el que ya tiene los 18 años, pero es incapaz para otorgar testamento las personas que están situadas en los 3 numerales del artículo 945. Ahora, respecto a la libertad para testar, hay limitaciones. Fíjense que, vean por favor el artículo 936. Ya lo tienen a la vista. Les pregunto nuevamente, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. El artículo 936 dice, límites para la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho de algunas personas, que algunas personas tienen a ser alimentados. En el 934 dice que se puede disponer de los bienes a favor de cualquiera, pero aquí dice que hay un límite fundamental, que son el derecho de las personas o de algunas personas a ser alimentadas. Y aquí me retrotraigo a Civil 1, al curso que ustedes ya aprobaron el semestre anterior. En uno de los capítulos estudiamos lo que son los alimentos. Una acepción popular de la palabra alimentos refiere que son los nutrientes, que es la comida, ¿verdad? Pero jurídicamente no. Dentro del derecho de familia, los alimentos están conformados por varios elementos. En primer lugar, por el derecho a ser alimentado, a ser asistido nutricionalmente, el derecho a comer, el derecho a vestir, el derecho a ser educado, el derecho a tener asistencia médica. Eso es el derecho de alimentos. De ahí las pensiones alimenticias que le fijan a algunas personas deben ser suficientes para atender todos estos aspectos, ¿verdad? La pensión debe referirse a la comida propiamente dicha, al vestido, a los estudios, a la asistencia médica. Entonces, si el testador tiene hijos, no puede disponer libremente de todos sus bienes. Tiene que garantizar que sus hijos van a ser asistidos, ¿verdad?
Entonces, ese es fundamentalmente el límite de la libertad de testar. Fíjense que el artículo dice, límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho de algunas personas a ser alimentadas, pero no es ese el único límite. Fíjense que los otros artículos, los artículos subsiguientes, el 937 y el 938, también contienen limitaciones. Entonces, aquí hay tres limitaciones. La primera, la que ya anuncié, el derecho de ciertas personas o de algunas personas para ser alimentadas. Pero vean el artículo 937, dice, es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Y luego dice, era prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorga en virtud de este contrato. Imagínense, yo suscribo un contrato con mi esposa, en el cual nos obligamos, yo a designarla a ella mi heredera, y ella se obliga a designarme a mí heredero. O con otra persona, con mi amigo, vamos y otorgamos un contrato en el cual yo me comprometo a designarlo a él mi heredero, y él se compromete a designarme a mí su heredero. Eso está prohibido. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Ergo, esa es otra limitación. Y la tercera limitación es la contenida en el artículo 938. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Ya dijimos que de conformidad con el artículo 935, el testamento es un acto personalísimo, solo concurre quien va a testar. Pero pudiese ser que alguien con el ánimo de hacer economía vaya y le diga al notario, mire cuánto me va a cobrar por autorizar el testamento. Bueno, le voy a cobrar tal cantidad, 5,000 quetzales, digamos. Está muy caro. Pero si traigo a otra persona para que paguemos entre los dos, podemos otorgar el testamento en un mismo acto. Pues el notario nos dirá que no se puede, porque es un acto personal. Entonces las tres limitaciones, que no solo es una, la primera es la del artículo 936, relativa a la obligación que se tiene con algunas personas para que éstas sean alimentadas. El segundo es la prohibición a contratar la sucesión recíproca. Y el tercero es también una prohibición relativa a que dos o más personas participen en un mismo acto. Las características del testamento son las que enumeraré a continuación. Alguna de ellas ya las traje a cuenta. Por ejemplo, dijimos que el testamento es personalísimo. Ya expusimos por qué. Es un acto mortis causa, que también ya lo expusimos cuando hablamos del artículo 935, que dijimos que es personalísimo, revocable y mortis causa. Es formal y solemne, porque como lo conversaremos en unos minutos al estudiar la clasificación de los testamentos, nos percataremos que es menester observar una serie de requisitos ineludiblemente. Y si no se observan y no se cumplan, el testamento es nulo. Es un acto libre, o debiera serlo, ¿verdad? Porque no se admite compelimiento. Si alguien forza a otra persona que otorgue un testamento, ese testamento puede devenir anulable, ¿verdad? Es revocable. Ya explicamos que revocar es dejar sin efecto una disposición, una orden, una instrucción. Entonces el testamento puede dejarse sin efecto cuando el testador quiera. Asimismo es unilateral, porque es generado por una sola voluntad, ¿verdad? Por una sola voluntad. La capacidad de testar ya estudiamos, y las incapacidades de testar también. Hablamos del artículo 934 y del artículo 945, relacionadas a los impedimentos para testar, a los que hoy hice alusión hace unos minutos. La condición de interdicción, cuando una persona es sordomuda o no tiene el uso de la palabra, salvo que puedan hacerse entender por escrito, y cuando, a juicio del notario, no está en el uso de sus facultades intelectuales y volitivas. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los testamentos, que está regulada a partir del artículo 954, que yo les pido que lo consulten, por favor.
Dice el artículo 954, formas testamentarias. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Entonces, desde el punto de vista de la forma, la clasificación de los testamentos incluye dos manifestaciones: los testamentos comunes y los testamentos especiales. Los testamentos comunes, a su vez, incluyen dos figuras contractuales, dos figuras testamentarias, perdón: el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto está regulado en el artículo 955 y el testamento cerrado está regulado a partir del artículo 959. El testamento común abierto está regulado en el artículo 955. Dice el artículo 955 lo siguiente, por favor leamos. Dice: testamento en escritura pública. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Luego dice el artículo 956, el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos, en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. Entonces, el testamento común abierto se otorga ante un notario. El notario lo redacta, como ya lo hemos explicado en oportunidades anteriores, en un papel especial que se llama papel de protocolo, que solo le venden a los notarios en el Ministerio de Finanzas. El notario se asocia de dos testigos y en un solo acto y sin interrupción, se realiza el otorgamiento del testamento. Este puede ser de dos formas. El testador puede llevar por escrito lo que se va a incluir dentro del testamento. Una minuta, dice el artículo 956, el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias, o bien manifestarlas de palabra, ¿no? El rito es este: tiene que ser en escritura pública, tiene que estar dos testigos, tiene que producirse en un solo acto, sin interrupción. Si se vulnera cualquiera de esos preceptos, el testamento es nulo. Fíjense que hay un enunciado aquí que a veces genera duda. Dice que el testamento tiene que celebrarse en un solo acto. Pues obviamente, dice uno, tiene que ser en un solo acto, ¿verdad? Pero fíjense que hay momentos en los cuales el patrimonio de algunas personas es tan extenso, tan amplio, que solo su enunciación conlleva horas. Aquí había unas personas que tal vez no sea prudente mencionarlas, pero en un momento dado habían llegado a tener tal propiedad de inmuebles que solo enunciarlos, identificarlos, situar su ubicación de conformidad con la nomenclatura municipal y el número de la finca, era cuestión de varias horas, pues porque tenían como 500 inmuebles en la ciudad. Entonces, a eso se refiere. Podrían haber dicho ellas: ya estamos cansadas, mejor mañana seguimos. No se puede. Tiene que ser en un solo acto. Ese es el testamento común abierto. Y se llama abierto porque la voluntad del testador es conocida no solo por el notario, sino por los testigos, ¿no? Saben quiénes son los herederos y cómo dispuso él de sus bienes. Dentro del testamento común abierto, aunque estos, la verdad, son manifestaciones que tienen algunos rasgos especiales, pero los incluyó el legislador aquí, dentro del testamento común abierto aparece el testamento del ciego y el testamento del sordo. En el artículo 957 se habla del testamento del ciego. Dice el precepto al que estoy haciendo alusión: en el testamento del ciego debe intervenir
un testigo más. Si son dos, tiene que intervenir uno más, de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Y se hará mención especial de esta circunstancia. Y el artículo 958, que es el testamento del sordo, dice: si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. Repito, este es el testamento común abierto, porque el notario y los testigos conocen la última voluntad del testador. Pero dentro de los testamentos comunes están también los testamentos cerrados, que como su nombre lo indica, son manifestaciones herméticas, porque no son conocidas por el notario ni por los testigos. El testador redacta su disposición de última voluntad, y la hoja o las hojas en las que esté contenido son guardados dentro de una plica que se sella para que nadie la conozca, y sobre la plica se redacta un acta que es suscrita por el testador y por los testigos y autorizada por el notario. Leo el 959, que dice así: testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto, y además las siguientes. Primero, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. Es decir, está hermetizado de tal forma que se lacra y no se puede extraer el contenido sin romper la plica, ¿verdad? Y si está rota la plica, el testamento ya es nulo. En presencia, el segundo dice: en presencia del notario, los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y sí, por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará. Tercero, sobre la cubierta del testamento extenderá al notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y cuarto, extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere, y los autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, podrá su impresión digital, y un testigo más, designado por él mismo, firmará su ruego. Fíjense que el testamento cerrado todavía mantiene los formalismos y disposiciones propias de la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Yo sí creo que es un arcaísmo que ya debe de sujetarse a modificaciones, ¿verdad? Porque las medidas que se disponen aquí probablemente daban seguridad en la época en que se redactó el código y antes, pero ahora esto ya no es posible. Ahora dice el artículo 960, no pueden hacer testamento cerrado 2 tipos de personas: el ciego y el que no sepa leer y escribir, que claro cae de su peso, ¿verdad? Ellos no pueden hacer un testamento cerrado. Ahora, ¿cuáles son los testamentos especiales? Aquí se los enuncio. Ejército, o que sigan a este, podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentre. También es una norma pues arcaica, ¿verdad? Y definitivamente las situaciones ya no ocurren como las describe este artículo. El segundo testamento especial es el del artículo 967, que es el testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados, dice, de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo, se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. A mí siempre me ha generado alguna dubitación el hecho de que si el buque es de guerra, pues la máxima autoridad es el capitán, ¿verdad? Pero aquí es ante el contador. Y en un buque de guerra, pues a mí me luce como incongruente que vaya un contador, pero así tendría que ser, porque así lo dice la norma. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces con asistencia de 2 testigos.
Otro testamento, otro testamento especial es el del 971, testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. El artículo 972 incluye otro testamento especial que es el testamento del preso. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. Y finalmente, el último testamento especial es el testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar, dice el artículo 974, fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallan. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Estamos concluyendo la clase del día de hoy y les quisiera hablar de un par de cosas. Si es que no hay alguna pregunta que formular. La primera es que el día de ayer les fue remitido su cuestionario para apoyar su estudio, y sobre él, tal y como lo conversamos en la última ocasión, vamos a basar nuestro examen, que es el día 23, es lunes 23, no es día de clase, ¿verdad? Es lunes 23 de noviembre a las 19 horas para las 2 secciones. El día jueves tendremos clase, pero les reitero que lo que platiquemos ahí no es que no sea importante, ¿verdad? Ya no lo vamos a evaluar en esta prueba, porque ustedes han de estar ya empeñados, dedicados, esforzados a la preparación de su examen del día lunes, porque el día lunes empiezan sus exámenes. Así es que como usualmente no hay clases, yo voy a estar entrando en esos días por cualquier duda o situación que ustedes quieran preguntarme, o me la preguntan a través de la vía telefónica, pero regularmente no hay clases. Entonces, repito, ya les mandé su cuestionario para que lo resuelvan, y al irlo resolviendo van a estar estudiando. Ese cuestionario es el fundamento del examen, como hemos acostumbrado. En segundo lugar, vamos a impartir clase el día jueves, pero ese contenido ya no va a ser materia de evaluación por la proximidad del examen que ustedes tienen el lunes 16. Y finalmente les reitero que nuestro examen es el lunes 23 de noviembre a las 19 horas. Y les reitero que es lunes porque usualmente los exámenes son los días de clase y en horario de clase, pero ahora no. Va a ser día lunes a las 19 horas. Así es que fue un gusto estar con ustedes y los saludaré, Dios mediante, el día jueves. Licenciado, una consulta. Por favor. Me entran dudas con el tema del testamento. A ver. Yo tenía entendido, pues es un tema nuevo para mí, pero yo tenía entendido de que un testamento era la última voluntad de una persona que estaba a punto de fallecer, digámoslo desde ese punto de vista. ¿Por qué es que no entra? O sea, que si hay le pongo un ejemplo, un caso. Yo, Sergio Quiñones, le dejo todo a mi hija, pero mi otro hijo que es pequeño, no deseo yo en mi voluntad poderle dejar nada, pero por ser menor de edad y por necesidad de alimentación, van a incumplir lo que yo estoy estipulando dentro de mi testamento y tenerle que dar parte de esos bienes a ese hijo que es menor, digámoslo desde ese punto de vista. No me parece lógico o algo así por el estilo, porque decía de que dice también el Código Civil que las obligaciones terminan al momento de la muerte. Entonces, al momento de morir, yo ya no tengo obligación de tenerle que dar alimentación a otra persona. Entonces, me llama la atención ese aspecto específico. Lo escucho, licenciado.
Gracias, Sergio. Fíjese que la voluntad individual es trascendente e importante, sobre todo en el contexto de una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Pero hay circunstancias, situaciones y obligaciones que se fundamentan en basamentos que trascienden la voluntad individual, y es el derecho a la vida. Fíjense que ustedes se acordarán cuando hablaron de los alimentos, o cuando hablamos de los alimentos, que hay muchas tesis que pretenden explicarlo. Uno de ellos es el adelanto de la herencia, ¿verdad?, que es una tesis desacreditada, pero otro es el derecho a la vida. Los padres somos responsables de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y la voluntad de una persona no puede trascender, replicar, sesgar, deformar u oponerse a disposiciones que sustentan todo el ordenamiento jurídico. Fíjese que en las constituciones liberales el primer valor que se tutela es la vida humana. Después está la propiedad y la seguridad, ¿verdad? Pero la vida humana trasciende y prevalece sobre cualquier norma. De tal cuenta que ya ve que lo relativo a la pena de muerte es una discusión atrabiliaria y muy severa, porque incluso para muchos de nosotros puede existir justificación con que quien le ha quitado la vida a otra persona sea sujeto de una sanción tan severa que imponga la pérdida de la vida de él. Esto se lo traigo a cuenta para evidenciar que el valor máximo del ordenamiento jurídico es la vida humana. Y si nosotros somos responsables de haber traído al mundo a una persona, somos responsables o debemos serlo de su prevalencia en las condiciones que la ley establece. El derecho de alimentos se sustenta en un principio consagrado que es el derecho a la vida. Entonces, mi voluntad no concluye definitivamente con mi muerte física, mi actividad sí. Fíjese que hay varias tesis que polemizan sobre este punto. Nosotros explicamos algunas, ¿verdad? La teoría biológica o la teoría de la comunidad familiar, pero una de las tesis que es más discutida y rechazada, pero que de alguna manera es admitida, es la de la trascendencia de la personalidad. La vida física concluye con la muerte. Otro tipo de vida, la vida espiritual para los religiosos, prevalece, pero la vida jurídica trasciende cuando una persona dispone de sus bienes para determinar el destino de los mismos para después de su muerte. Y esto ha trascendido a una polémica ideológica, porque el testamento, como ya les señalaba, es una institución jurídica de corte capitalista, porque las sociedades socialistas no reconocen, tal como usted me dice, el derecho de trascender después de la muerte y disponer de los bienes, sino que cuando concluye la vida, concluyen también la facultad de disposición. Pero eso ya es un elemento que se ha incorporado a las legislaciones de diversos países con base en percepciones ideológicas. En la nuestra, la vida trasciende a través de las disposiciones de última voluntad. Incluso aunque usted lo desheredara expresamente, ¿verdad?, que incluyera una cláusula donde diga yo desheredo a mi hijo fulano de tal, existe la obligatoriedad de prestarle alimentos, porque usted es el responsable de esa vida. Interesante. No lo comparto, pero interesante. Fíjese, Sergio, que con todo respeto, me sorprende que usted no lo comparta. Usted no cree que somos responsables de nuestros hijos y que tenemos la responsabilidad de concretar los esfuerzos mayúsculos para su subsistencia hasta que ellos tengan los recursos intelectivos y materiales para prevalecer por ellos mismos, que es a través de la mayoría de edad. Porque acuérdense que una de las características de la minoridad es la indefensión, ¿verdad? Entonces,
sustentado en esa convicción es que nuestra legislación, que era mucho más conservadora en esta época en que se emitió el código, es que ha incluido estas disposiciones. Pues yo respeto mucho su opinión, ¿verdad? Porque usted es una persona muy inquieta, pero no dejó de sorprenderme, fíjese. No, yo le pongo, por ejemplo, licenciado, le pongo un caso. Yo, como padre, dejo mi testamento a mis hijos que son conocidos, digámoslo así, porque aunque como padre uno de hombre no puede venir y decir no hice esto, no hago el otro, pero generalmente cuando una persona llega el momento de la muerte es cuando empiezan a aparecer parientes y a veces hasta aparecen hijos que uno ni siquiera conoce, ¿verdad? Y entonces me llama la atención y por eso le decía que no lo compartía, porque le pongo, por ejemplo, yo le dejo a mi hija, que yo sepa, nunca he tenido un hijo fuera de matrimonio, etcétera, pero por mucho que yo le deje a mis 2 hijos que son reconocidos y que son los que conozco, imagínense que de la noche a la mañana aparezca una persona y diga, bueno, él es mi papá y lo demuestra tal vez por ADN o algo así por el estilo, que ¿cómo se llama? Que es mi hijo. Entonces, le tienen que quitar a mis hijos, les tendrían que quitar para darle la alimentación a esa persona que ni siquiera conocí. Entonces, eso es lo que me queda a mí como lo que no comparto en ese aspecto específico, porque incluso también uno como hijo, le pongo un ejemplo, mi padre falleció hace 4 años, él murió intestado. Yo voy a con mis hermanos hemos platicado de cómo se llama, de hacer de declarar el intestado de mi papá, porque tenemos un bien que mi papá no lo dejó testamentado, que es la casa donde yo actualmente vivo. Y le pongo, por ejemplo, que de la noche a la mañana, ahorita salga otra persona que no está, ¿cómo se llama? Que ni siquiera sabemos quién es o algo por el estilo, del tener que compartir un legado de mis papás por el que han luchado toda la vida. Me parece en algún momento son las cosas que no comparto de esta situación, porque si yo dejo escrito, al momento de un intestado es diferente, porque se reparte de todas las personas que son son en esa parientes. Pero ese es el punto como que no me hace clic. Pero sí, fíjese que en el testamento usted puede decidir, porque la sucesión testamentaria está basada en el poder de disposición. Si usted quiere, no le deja nada a sus hijos, pues, ¿verdad? Y se lo deja al vecino, a un su compadre, o a quien usted quiera. Pero lo que tiene que garantizar son los alimentos. Es decir, la masa hereditaria le va a pertenecer a quien usted designe, pero por una circunstancia, condición, que se ha convertido en una institución, hay una figura que se llama paternidad responsable, lo cual conlleva precisamente, vinculado al derecho de la vida, la obligatoriedad de que quien ha procreado a una persona debe concretar una serie de conductas y actitudes para posibilitar la subsistencia decorosa de las personas que trajeron al mundo. Porque si yo he caído en la irresponsabilidad de procrear hijos y no enterarme ni siquiera de su existencia, pues me estoy corriendo un riesgo justificado en el hecho de esa irresponsabilidad mía, ¿verdad? Porque, con todo respeto, ¿verdad? Y sin ánimo de polemizar, yo creo que esa sí sería una conducta que encuadraría definitivamente dentro de un extremo machismo, ¿verdad? Si tener hijos y uno no sabe ni quiénes son, ni si existen, y considerar injusto que después aparezcan y que reclamen lo que en derecho les correspondería. Que esa sí es una posición que pues podría entenderse como injusta para mí, ¿verdad?
pero dentro del contexto de valores que influyen a la sociedad occidental, los padres debemos ser absolutamente responsables. Y la vida de mis hijos es una propensión que está sustentada en la lógica y en lo más consagrado que debe tener toda persona, que es la posibilidad de asumir como un deber ineludible y consagrado la responsabilidad de criar, educar y dar alimentos a sus hijos, mi querido Sergio. Es decir, si alguien ha caído en lo que para mí sería la ligereza de procrear hijos, ni siquiera enterarse de que existen, está asumiendo una actitud muy próxima a la irracionalidad, ¿verdad? Porque ahora existe la institución de la paternidad responsable y sobre eso debemos ser absolutamente responsables. Yo en lo personal, aunque respeto su criterio, no lo comparto bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Yo puedo disponer de desheredar a mis hijos, pero si están chiquitos, pues si son menores de edad, yo sí tengo obligatoriedad de contribuir a su manutención y su sostenimiento. Por eso existe la institución de los alimentos, Sergio. Sí, es interesante, es un tema, como dice usted, licenciado, un poco polémico, porque incluso podría darse el caso de una persona que no, que desheredó a sus hijos por alguna situación, pero de todos modos está bajo la obligatoriedad de tenerles que dar alimentación. Es un tema. Cuando son pequeños, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso sí es algo fundamental, porque si no, es decir, si ya son mayores, yo puedo desheredarlos, pues, ¿verdad? O no incluirlos dentro de mi testamento, pero cuando son menores, esa sí es una circunstancia que, por ejemplo, a mí me parece inconcebible que un padre no atienda a sus hijos, ¿verdad? No, y tiene razón, porque mi padre a mí me enseñó eso, y yo a mis hijos, por eso nunca he tenido hijos fuera del matrimonio, porque siempre he deseado cuidarlos y criarlos. No, pero, pues, esa es la paternidad responsable, precisamente. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pregunta César, escuchemos a César. Perdone, ya me aclaró una de las dudas que tenía, porque la duda que yo tenía al principio era si solo esto podía pasar cuando los niños son pequeños, y cuando ya eran adultos, pues uno ya no tiene la responsabilidad, pero ya me contestó esa parte. No, pero eso, mi querido César, déjeme ampliarlo. Fíjese que eso ya lo sabían ustedes, porque la obligación alimenticia termina cuando los hijos adquieren la mayoría de edad. No es... ¿Y a dónde iríamos a parar? Que ya siendo adultos uno tenga esa obligatoriedad. Eso no, eso es cuando son menores. El derecho de alimentos concluye cuando los hijos son menores, ¿verdad? Perdone por la interrupción, César. No tenga pena, Lee, muchas gracias. La otra parte es, yo conocí el caso de una persona que según se murió sin dejar testamento, pero él tenía un hijo que no tenía... bueno, ya era una persona mayor, 50 y tantos, pero no tenía capacidad evolutiva, él necesitaba ser atendido. Era una persona que tenía 50 años de edad, pero más o menos entre 5 y 6 en su mente. Esta responsabilidad, o digamos, si yo le hubiera hecho testamento a este muchacho, si le hubieran dejado fuera del testamento, a él se le podría pelear esta situación que usted está... No, fíjese que no. La verdad es que no, porque ya una persona cuando es adulta ya no tiene el derecho de alimentos. Esta es una de las injusticias, ¿verdad? Pero yo creo que sí es viable formular otro tipo de peticiones, pedir los alimentos de una persona adulta que ha sido declarada en estado de interdicción y que los mismos prevalezcan cuando la persona ya ha fallecido, pues, ¿verdad? Condicionarlo de tal forma que se afecten bienes del causante para mantener ese estatus, ¿verdad? Pues, suena verdaderamente ilógico e increíble que un padre, teniendo un hijo en las condiciones que usted me las describe, lo abandone, ¿verdad? Sobre todo si no tiene peculio y si es una persona de limitados recursos, pues eso se entendería, ¿verdad?
pero ¿cuál será el destino de una persona en esas condiciones, que tenga 50 años y que su edad mental sea de 5 años, ¿verdad? Entonces, ya fuera de los 18 años, la posibilidad de disponer del patrimonio es, a menos que se haya fijado la pensión alimenticia. No sé si me di a entender con eso, que este señor haya reclamado los alimentos por su condición de precariedad mental, entonces eso sí prevalecerá, aunque haya muerto el papá y él haya hecho una destinación de sus bienes a otras personas a través del testamento. Entonces ya la obligatoriedad de alimentarlo prevalece. No sé si me di a entender. Es decir, en vida, este señor que se encuentra con un retraso mental demandó al papá y le fijaron una pensión alimenticia. Entonces el papá otorga su testamento, pero ya tiene que respetar ese derecho de alimentos que ha sido declarado judicialmente, y puede disponer de su patrimonio, pero respetando la existencia de esa obligatoriedad. Entendido, licenciado. Muchas gracias. No, gracias, César, a usted por sus interesantes preguntas. Licenciado. Sí, perdón. Fíjese que yo tengo una duda. Me presentaron un caso en el cual quedó un par de propiedades intestadas. Sí. Y la persona falleció hace aproximadamente 15 años y pues se dio la oportunidad de que la persona que quedó como, el hijo en sí, quiere venderla. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaría el proceso de ya adjudicarle la propiedad a él como suya? Mire, la tramitación de un proceso sucesorio intestado es relativamente compleja desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Pero yo diría que trabajando con asiduidad y con denuedo, tal vez un año o un poquito más, ¿verdad? Pero regularmente, fíjese que en los sucesorios intestados ocurre que van surgiendo situaciones, fíjese, por lo menos lo que usted me dice, que tiene 15 años de fallecido el señor y eso no se ha dirimido, ¿verdad? Solo ahí ya van a cargar una multa muy significada, pero en la medida que el tiempo siga transcurriendo, esto va a ir creciendo. Eso hay que tramitarlo lo antes posible. Digamos, la obtención de una serie de documentos después de 15 años ya resulta tal vez no imposible, pero sí complejo. Entonces eso hay que tramitarlo lo antes posible y de seguro van a existir algunos inconvenientes como los que yo les señalo. Voy a conseguir algunos documentos que son indispensables, ¿verdad?, para la tramitación del proceso. Lo primero es el requerimiento, ¿verdad? Fíjese que hay situaciones, por ejemplo, en las actuales condiciones, eso se vuelve un poco difícil por la pandemia, ¿verdad? Porque hay que pedir un aviso al registro de la propiedad, a un departamento especial, para que certifiquen que no hay testamento. Porque si hay testamento, entonces ya no es intestado. Pero ¿cómo saben ustedes que no hay testamento? ¿Verdad? Por lo mismo de la cantidad de tiempo que ha pasado y nadie le notificó a... No, si no había que notificar. Si el testamento se registra en el registro de la propiedad, hay una dependencia en donde se registra. Entonces, el notario, ustedes tienen que acudir con un notario. Entonces, el notario, lo primero que hace es pedir información si hay testamento, pues, ¿verdad? Porque el hecho de que haya pasado 15 años no quiere decir que no pueda existir testamento. Ustedes presumen que no hay testamento. Entonces, primero se emite se solicita al registro de la propiedad, fíjese, aquí, e informen si hay testamento. Luego se pide otro informe al segundo registro de la propiedad que está en Shela. Y era que eso es relativamente tardado usualmente en condiciones de normalidad. Ahora que para ir al registro y presentar un testimonio hay que hacer cola porque no lo dejan entrar a uno, o pedir una cita, se hace un poco más complejo. Luego que se establezca que no hay un testamento, entonces se inicia el proceso sucesorio intestado con todas sus particularidades, ¿verdad? Que es un poco más prolongado que si hubiese un testamento, ¿verdad?
Entonces, mi sugerencia es que eso hay que empezarlo de inmediato, ¿verdad? Porque, como le señalaba hace un minuto, ya se van a hacer responsables de una sanción porque ha pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Sí, y es que se daba el asunto de que no tenían ni siquiera la escritura, pues ya conseguimos una certificación solo para corroborar la propiedad como de la persona fallecida, ¿no? Ajá. Pero sí, yo he estado averiguando y aparte que dicen que se lleva mucho tiempo, puede ser bastante oneroso, según lo que me dicen. Puede ser gravoso, pues depende de muchas cosas, ¿verdad? Obviamente los honorarios dependen de una serie de situaciones, ¿verdad? Probablemente la vinculación que ustedes tengan con el notario al que acudan, si es una persona con la que tienen alguna amistad, él tendrá algunas consideraciones, si no, pues se cobra por arancel, ¿verdad? Entonces, Claro. pero ese es un aspecto subjetivo que puede variar, ¿verdad? Fíjese que yo le comento algo. Fíjese que yo conozco el caso de un compañero de la facultad. Yo creo que ahorita está por graduarse. Pero cuando estaba justamente en el semestre que ustedes cursan, enfrentó una situación como la que usted me señala, ¿verdad? Entonces, la estimativa de los gastos y todo esto lo impuso a que él fuera haciendo su trámite con la orientación de su profesor, ¿verdad? Que lo iba orientando, mire, hay algo, yo lo apoyo en esto, usted vaya a tal parte. Entonces, de esa manera, claro, siempre se van a incurrir en algunos gastos, pero ya no en honorarios. Entonces, eso se puede hacer, ¿verdad? En este momento uno siente, bueno, pues yo hasta ahorita estoy recibiendo derecho sucesorio, no me animo. Pero yo creo que esa sería una alternativa para ustedes, ¿verdad? Que usted lo tramite con el apoyo de alguien, ¿verdad? Con la orientación, ¿verdad? Que de momento yo no se lo ofrezco, pero tal vez a principios del año entrante sí, ¿verdad? Entonces usted lo tramita, yo le digo, mire, esto hay que hacerlo así, redáctelo así, lo vamos a hacer así. Algunas cosas sí tiene que intervenir un notario, ¿verdad? Claro. Pero eso sí no lo deje para mucho tiempo, ¿verdad? Pasan muchas cosas. Fíjese que había un inmueble en Huehue, creo yo, que por futilezas los familiares entraban en disputa y no radicaban el sucesorio nunca. Pasaron no 15 años, casi medio siglo, y cuando se dieron cuenta ya lo habían ocupado y lo querían titular supletoriamente, ¿verdad? Entonces todos esos riesgos se corren. Es mejor, en un momento dado lo van a tener que hacer. Licenciado, y disculpe, yo averigüé algo sobre que él cediera sus derechos como heredero. ¿Es posible? Es posible. Es posible. Fíjese que la compraventa refleja muchas particularidades. Una de esas particularidades es la venta de los derechos hereditarios, que se puede hacer de diversas maneras, pero usted dice cedérselos. ¿A quiénes? ¿A sus hermanos o a...? No, sería la persona que compraría la propiedad, porque ese es el fin de todo esto. Sí se puede, eso sí se puede, por supuesto. Porque claro, yo siento que para mí sería lo más factible, porque la otra persona se obtiene su dinero y ya la compradora pues se encarga de hacer todo el trámite. Es un riesgo también comprar así, pero sí se hacen ventas de ese tipo. Por aquí se lo vamos a leer. Fíjese que sí, esas son manifestaciones de la compraventa, ¿verdad? Dice el artículo 1806, si tiene su código ahí. ¿Ya sí lo tiene a la vista? Ahorita. 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero, fíjese. Es decir, lo que hay que probar es que él sí tiene la condición o la podría tener al radicar el sucesorio, pero
si hay otras personas que tienen esa calidad, todos son los que tendrían que concurrir a venderla, ¿verdad? Ok. Aunque no reclamen ellos dicha... Para que no reclamen después, para que no haya problema, pues, ¿verdad? Ok, sí, porque por el momento yo tengo entendido de que ninguno reclama porque eran 2 hijos nada más. Uno de ellos falleció y pues quedarían nada más los hijos de la persona fallecida. Salvo que ocurra lo que dice Sergio, ¿verdad? Que de repente exista una posibilidad de que aparezca otra persona, pero hay que tener convicción en que eso no ocurrió, ¿verdad? Sí, porque son personas ya mayores de 60 años. Entonces yo siento que ahí como que si no ha aparecido, yo creo que hasta... Los interesados, dice usted. Ajá. Los que querían heredar. Sí, pues sí, ese es un elemento que habría que considerar, ¿verdad? Sí, entonces ya creo que una persona que prácticamente ha sido que ha pagado los impuestos de los inmuebles y todo eso, ¿verdad? Sí, pues sí, por supuesto. Bueno, me cuenta y estamos a la orden, si en algo podemos... Muchas gracias, licenciado, muy amable. Me dio mucho gusto. Sí, Sergio. Otra consulta. La figura del albacea puede desvirtuar o puede bajar esa situación de los del cuento de lo que mencionaban de alimentación. Le pongo, por ejemplo, en el caso que yo me separo de mi esposa, pero dejo a otra persona como albacea para que pueda dar la alimentación a mis hijos pequeños, ¿eso es viable y esa sería una forma? ¿Lo escucho? Mire, el albaceazgo está regulado a partir del artículo 1041. Entonces, léalo, Sergio. Ahí nos vamos a salir de dudas. Dice, albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Es decir, la voluntad del testador está contenida en el testamento, pero en un momento dado se determina que habrá una persona que va a ejecutar la voluntad. Es una persona a la que hay que pagarle. En el artículo 1063 se establecen los honorarios del albacea. El albacea, si no fuere heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por él administrados o inventariados. Si la cantidad llega o pasa de 50,000 quetzales, del 3%. Si a 40, del 3,5%, si a 30, del 4%, si a 20, etcétera. Entonces, al albacea hay que pagarle, pues, ¿verdad? Es nombrar un funcionario específico para ejecutar la voluntad del testamentaria. Es decir, él no se puede alejar de lo que dispuso el testador. De tal cuenta que el testador debe cumplir con las funciones que le asigna la ley y con las responsabilidades que le asigna el testamento, pero el que le asigna el testador, pero no puede rebasar las mismas. No sé si eso fue justamente lo que me preguntó. Sí, es que yo vi ese tema con la venta de los seguros, porque en los seguros generalmente cuando se dejan seguros en cantidades muy altas, a veces se nombra una albacea o se deja bajo un fideicomiso en una entidad bancaria donde se establecen esos aspectos de alimentación, colegio y todo lo demás de las demás personas. El fideicomiso es eso, ¿verdad? Es una manifestación jurídica que posibilita concretar obligaciones y garantizarlas, creando un fondo común. Ahora la albacea es algo totalmente diferente al fideicomisario, al fideicomitente. El albacea es un administrador, ¿verdad? Es un administrador que ejecuta la voluntad del... Fíjese que dice el artículo 1050, si lo tiene a la mano Sergio. Claro que sí. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que les designa el testador, serán las siguientes. Primero, disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste y en defecto de la disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia.
Segundo, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Tercero, hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya con la de los interesados en los bienes. Cuarto, pagar las deudas y legados. Hay que pagar, ¿verdad? Y administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Es decir, sus facultades son limitadas, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, licenciado, de verdad. Querido Sergio, muchas gracias por su intervención, por la de César también, y por la dama que nos formuló preguntas que venían muy al caso. Los saludo el jueves entonces. Que tengan buena noche.